en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche vamos a aprender algo y qué bueno es. No he querido pasar por alto muchas cosas que hay, pero igual uno tiene que omitir muchísima información. Sabemos que hay demasiada información, que hay que omitir muchas cosas, pero hay algo acá que quisiera compartirlo con todos ustedes para que nos demos cuenta de cosas que pasaron en, en, en la iglesia. Bueno, en la iglesia vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los papas, lo que fueron los papas y lo que hicieron y todas estas cosas. Y desde hace mucho tiempo que se nombró la iglesia católica, apostólica, católica y romana. Entonces vamos a mirar de algunos de ellos, porque no los podemos mencionar, son algunos 200 y más. Entonces vamos a mencionar algunos que tuvieron alguna relevancia en cuanto a lo que hicieron y las doctrinas que implementaron en la Iglesia Católica. Entonces, seguimos ahí en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche, aprendiendo más y más de lo que nos trae esta historia maravillosa. De verdad que uno a veces se encuentra estudiando, encuentra uno cosas que no pensaba encontrarlas, pero que gracias a Dios, bueno, uno descubre todo esto y esto le sirve más adelante también aún para predicar, que nosotros predicamos el evangelio puro, verdadero, eficaz, el evangelio que cambia. Gloria a Dios. En el capítulo 1 de Romanos, el verso 16 y el verso 17, más que todo, hay una porción de la palabra de Dios. Quisiera leer eso para abrir. Si alcanzamos a llegar allá a estudiar un poco acerca de uno de los más grandes reformadores de la iglesia, como lo fue Martín Lutero y todo esto, pues la base de él fue este versículo que vamos a leer aquí en este momento. Dice, porque el Evangelio, pero el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es una base, una columna vertebral de la iglesia y de la predicación del Evangelio. Amén. Porque dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a mirar un poco entonces acerca de lo que se vivió durante este periodo, el periodo de la Edad Media, lo que fueron los papas. Entonces, a partir del siglo sexto se inicia el papado como tal. Antes no se llamaban papas, sino obispos, siempre se le llamaba obispo. Igual en la iglesia, en la escritura, se encontramos en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo establecía obispos en cada ciudad donde iba, entonces para que quedaran encargados de las congregaciones de las iglesias que quedaban allí fundadas, cimentadas en la base que es Jesucristo. Tenemos una base fundamental que es Cristo el Señor. Entonces, a partir de esa base que ya él colocaba, entonces ahí se seguía edificando la iglesia. Aunque muchos se edificaron en otras doctrinas y otras cosas, que es lo que vamos a mirar ahora en este momento en adelante. El principio solo se les llamaba obispos. En el año 476 después de Cristo, eh, cuando los bárbaros invadieron Roma y vencieron el emperador, sabemos que todo lo que sucedió ahí, que la población, dice la historia, quedó casi que en un 90%, reducida en un 90%, y, y los que quedaron allí fueron pocos, una ciudad devastada donde la pobreza era terrible. Entonces ahí en ese momento es donde el papado, donde estos líderes de la iglesia agarran poder, porque ya no había un emperador, sino que ellos eran el gobierno, a ellos era que había que ir para que ellos solucionaran todos los problemas, tanto políticos, espirituales, sociales, todo lo que sucedía en el imperio lo tenían que resolver ellos
como máxima autoridad. En el año 590 aparece un papa llamado Gregorio I, uno de los mejores papas. Igual a la historia muchas veces manda que se estudie este papa porque tuvo muchas cosas buenas. Excomulgó a los obispos corruptos. Él quería que todas esas cosas, aún la palabra de Dios permanecía en él y entendía la palabra, que la doctrina era una doctrina pura que había que predicar, pero que había que combatir toda esta corrupción y todo esto que había. Combatió la simonía también y rehusó llamarse obispo universal. Él rehusó llamarse la autoridad suprema sobre la iglesia y sobre el imperio también. Este rehusó a todas estas cosas. Entonces tenía partes buenas. Combatió lo que era la simonía, o sea, predicar o hacer cosas por ganancia y todas esto que hacían. Ya más adelante vamos a mirar un poquito acerca de lo que era la simonía. En el año 752 aparece un papa llamado Esteban II. A este el rey Pepino le hace un regalo, y no cualquier regalo. Es un regalo de aquellos que muchas personas quisieran tener o quisieran obtener. El rey Pepino le hizo un regalo, rey de Italia, le dijo: te regalo a Italia, y se la obsequió. Desde ese momento entonces empezó lo que llamamos el dominio terrenal del papado. Ya al ser dueño del imperio y ser dueño de todo un país, que fue lo que le hizo el rey, un regalo, le regaló el país para que él gobernara. Hasta ese momento entonces, el enfoque era espiritual, pero cuando ya sucede esto, ya el enfoque se va para otra parte. Ya tomaron poder, gobierno, y empezaron a posesionarse de todas las tierras. Entonces ahí es donde empieza la posesión de que incluso eso hasta muy poco tiempo sucedió, que la Iglesia Católica era dueña de muchísimas cosas en el mundo. Y todo esto, aunque hay muchos países que desterraron la Iglesia Católica y los sacaron, dijeron que ellos no eran dueños de tierras ni nada, que las tierras pertenecían al Estado, y así sucedió en algunos países. En el año 795 aparece León III. Este hizo una unión con el imperio, con el emperador Carlos Magno. Esta unión fue lo que el emperador Carlos Magno. Esta unión fue lo que dio como resultado a lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. El Estado estaba preparado totalmente para gobernar las conciencias de todos los seres humanos y posesiones. En este momento él hace esa alianza con este hombre, Carlos Magno. Entonces estaban preparados para gobernar tanto las conciencias de las personas como sus propiedades. Ahí ya nadie era dueño de lo que tenía, sino que todo pertenecía al imperio y a esta gente como gobernadores absolutos de todo lo que existía. En el 858 aparece Nicolás I. Este papa fue el primero en usar una corona. Hasta en ese momento no se usaban, o los papas o los obispos no usaban coronas. Hasta ese momento se les dio por usar. Él fue el primero que usó una corona. El papa había ahí en esa iglesia donde estaban unas imágenes, unas pinturas, donde se pintó a Cristo de un lado y estaba el Papa en un lado con una corona de oro, y estaba Jesucristo del otro lado con una corona de espinas. Mucha gente llegaba que sabía y conocía lo que era la palabra de Dios y conocían a Cristo verdaderamente y habían creído, y se sorprendían porque cómo es posible que el Papa tenga una corona de oro y Cristo al frente con una corona de espinas. Entonces la gente se confundía y decía qué estaba pasando. Ya la gente razonaba acerca de la corrupción y de todo lo que se estaba moviendo en el imperio por todas estas cosas que estaban sucediendo. Entonces en el año 869, una gran división de la Iglesia católica, porque el obispo de Constantinopla y el Papa en Roma, peleándose el poder.
se celebra un concilio también y ahí se divide la iglesia. Allí es donde aparece la iglesia griega ortodoxa, la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma. Entonces ahí empieza también una disputa y un problema entre ellos y aparece lo que llamamos de ahí en adelante del 904 en adelante empieza un periodo oscuro de la iglesia, el periodo quizás más oscuro de la Edad Media, llamado la Edad Oscura o la pornocracia. Esto es algo que, bueno, quería que lo supieran porque muchas veces la historia nos salta todas estas cosas y nos dicen, yo estuve escuchando muchos documentales, muchas cosas y no aparece muy bien esto, quieren, se saltan algunos personajes que fueron una atrocidad terribles en cuanto a la administración de la iglesia, lo que hicieron, pero hay unas historias que sí están como son. Entonces, vamos a mirar un poquito acerca de esto. En 904, Sergio III. Sergio III, este papa tenía una amante llamada Marosia. Esta señora que tenía una hermana y su madre y las tres eran amantes del papa. Imagínense esto. Esto fue terrible. Las tres, la hermana, la mamá Marosia, la hermana y la mamá eran amantes del papa, de este hombre llamado Sergio III. Este hombre dice la historia que tuvo una cantidad de hijos bastardos allí estando en el papado en ese momento, prácticamente llenó toda el, el, la casa papal de hijos bastardos con todas estas mujeres. Aparece Juan X. Juan X, este papa lo nombró una mujer llamada Teodosia, una mujer distinguida por el poder que tenía sobre el imperio. Esta no era cualquier mujer, esta mujer tenía bastante poder. Esta mujer tuvo tres hijos. Esta mujer tuvo tres hijos y a los tres los nombró papa, que eran León VI, Esteban VII y Juan 11. Estos tres hijos de esta mujer los nombró papas. Digo, este el primero, después el segundo y después el tercero. Ella quería quedarse con... No importaba la edad, no importaba lo que supieran, si sabían, lo hacían todo lo más por conveniencia y porque quedaran entre familia. Uno de sus hijos, fíjese cómo van las cosas, uno de sus hijos nombró papa a cuatro papas que siguieron después de él, o sea que esto era por conveniencia, así me cae bien este, lo nombro, lo coloco aquí en este cargo porque lo voy a dejar, después de mí viene este otro y se acabó este, lo saco y coloco a otro, si este no me sirve, no me está dando rendimiento, también lo quito y coloco al otro, que fueron León, él primero colocó a León VII, Esteban VII, Mariano II y Agapito II. Esos fueron los cuatro papas que nombró el hijo, uno de los hijos de esta mujer que fueron papas también. Él nombró también a sus cuatro papas sucesores de ahí en adelante. Entonces, de acuerdo a todo eso, hay cosas que siguen aquí en el 955. Viene Juan VII, este fue nieto de Marosia. Este Juan VII fue nieto de Marosia, hijo de Sergio III. Ustedes saben que Marosia tenía una hermana y tenía la madre, todas tres eran, ¿cómo les digo? Eran amantes del Papa, pero él tuvo un hijo que se llamó Juan VII, nieto de Marosia, con una hija de Marosia, con la hija de Marosia, hijo de Sergio III, y fue culpado de violar mujeres vírgenes, viudas, y la historia dice que vivió con una de las concubinas de su papá. Imagínense, vivió con una de las concubinas de su papá y esto era un total desastre en ese momento. Por eso la historia lo llama la edad oscura, la edad la pornocracia de la Edad Media. Hizo del palacio papal un prostíbulo. Un prostíbulo. De esto fue lo que cuando Martín Lutero fue a Roma, ya eso hablamos de los de 1600, de 1500 y más,
Entonces fue a Roma a visitar al Papa y se encontró allá en Roma con una situación bastante lamentable, que los papas y los clérigos y todos estos contrataban prostitutas que se la pasaban al frente del templo esperando que las contrataran para y eso era totalmente un desastre. Entonces todo esto sucede en ese tiempo, en el 955, hizo del palacio papal un prostíbulo, murió por la mano de un esposo celoso que violó la guardia papal y lo traspasó con una daga y ahí quedó ahí mismo. ¿Por qué se burló de él? Puede ser muy papa, puede ser lo que sea, pero se metió con mi mujer y me las paga. Se le metió allá, lo agarró y lo atravesó con una daga y ahí mismo lo dejó. Entonces ahí se terminó este Juan 12. Entonces Bonifacio VII viene en el 984. Bonifacio VII. Este asesinó al Papa que fue el sucesor de él, que fue Papa antes, que fue, no, el que fue Papa antes de él, este lo asesinó y se montó al trono. Esto sucedía una cosa impresionante. Aparece en 1012, en 1012 aparece Benedicto, uno de los primeros Benedictos que aparece. Ya sabemos que muy cerca aquí tuvimos uno, ya en nuestro tiempo tuvimos uno, un Benedicto. Estos Benedicto octavo fue el que apareció en el 1012. Este papa, como él compró el puesto de papa. Antes se podía hacer esto también. Fíjese cómo estaba la corrupción, que se podía comprar el papado. ¿Cuánto me ofreces tú? ¿Cuánto ofrece aquel? Si hay tres listos para montarse o para ocupar el papado, entonces el que más tuviera dinero también lo podía hacer y llegar ahí a estar y ejercer el papado desde ese momento. Por eso es que cuando Constantino hace que la iglesia sea la religión oficial del Estado, se armó una corrupción de gente que no había nacido de nuevo, que no habían tenido revelación verdaderamente por la palabra de Dios. Entonces estas personas fue las que tomaron el poder. ¿Y qué va a hacer una persona que no tenga la revelación y que no tenga el conocimiento de la palabra de Dios, que no haya nacido de nuevo? No puede ocupar un cargo de esto porque sería un desastre completamente, así como ellos lo hicieron hasta ese tiempo. Este compró el papado. Juan 19 también compró el papado. O sea, este salió y este tenía la plata para comprar, compró igual. Aparece Benedicto noveno. Este papa lo hicieron papa unas familias ricas y poderosas a los 12 años. Imagínense qué conocimiento podría tener una persona a los 12 años. Entonces, este lo hicieron papa a los 12 años de edad por conveniencia de estas familias, algunos intereses o cualquier cosa tendrían con tenerlo ahí en ese momento. Y dice la historia que este sobrepasó la maldad de Juan 12, sobrepasó la maldad de aquel que violaba y que hacía y que fornicaba y que hacía desastres. Dice que fornicaba, robaba y robaba a los extranjeros. A este lo expulsó el pueblo y murió exiliado. A este Benedicto noveno lo expulsó el pueblo, lo sacaron. Era tanta la corrupción que el pueblo se vino y lo sacó de ahí, lo expulsaron y murió exiliado, dice la historia. Entonces, él sobrepasó todo esto. Dicen que violaban mujeres casadas, vírgenes y cuantas se le aparecieran frente ahí, que había que tener cuidado hasta con la que tenía usted al lado, porque eso era completamente terrible. Eso era un tiempo crítico que pasó la iglesia en esos momentos. Aparece Gregorio VI, quien también compra el papado. Fíjese que todavía va esa, va eso ahí que se puede comprar, se podía comprar para poder estar en el poder. En el 1073
el 1033 aparece Gregorio VII. Empezó a combatir la corrupción. Este hombre empezó con unas buenas propuestas y empezó a combatir la corrupción, la inmoralidad. Propuso por primera vez el celibato. Celibato es que tienes que quedarte solo, no puedes tocar mujer ni nada de esto. Eso va en contra de la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios, pero por la corrupción y por lo que estaba sucediendo y por todo esto que contrataban todas estas mujeres y que las tenían frente al templo y las rameras, las prostitutas, todas estas se acomodaban y tenían su sitio de mercado allí en ese momento porque los que más contrataban estas mujeres eran los papas y todos los que tenían a su alrededor también. Entonces esto se convertía en algo completamente, eh, eh, era muy complicado esta situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Para combatir el libertinaje, él empieza a combatir toda esta corrupción y propone por primera vez el celibato. Igual no se dio en ese momento. Entonces luchó contra los puestos comprados también, luchó contra eso que el papado no se podía comprar, que el hombre que iba a estar ocupando ese lugar debería ser elegido por todos aquellos que por votaciones y elegido sabiendo que fuera un hombre íntegro que pudiera ocupar ese lugar. Pero para encontrar un íntegro entre este poco de corrupción que había era como muy difícil, con tanto poder y tanto dinero que había en las familias y en todos los que intervenían para que estuvieran allí en el poder, era muy complicado. Este fue el pulsado de Roma, lo sacaron, no lo queremos aquí. Usted viene y trae unas leyes contrarias a las que nosotros predicamos y esto se ha convertido en un negocio. Ya ellos tenían la iglesia como un negocio donde recaudaban muchísimas cantidades de dinero, que ahora más adelante vamos a mirar de qué forma lo hacían y por qué hacían todas estas cosas. Entonces, no les servía a los reyes, tampoco les servía al papado, no les servía porque a la iglesia para ellos se convirtió en algo que los lucraba económicamente. Entonces ahí si le aceptaban todo lo que él decía, corría peligro que se les cayera todo lo que habían construido hasta ese momento, ese imperio de corrupción que tenían allí en ese instante. En 1198 aparece un tal Inocencio III, y esta sí fue la etapa ya de lo que dijo el hombre. Este se autonombró el vicario de Cristo. Todavía igual hay muchas cosas que uno a veces no entiende porque el hombre es tan irracional y no cree que solamente hay uno que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ese se llama Jesucristo. Ese se autollamó el vicario de Cristo, queriendo decir, yo soy el que estoy en lugar de Cristo. Si allá Cristo no está, pero yo estoy, yo soy el que juzgo, yo soy el que hago, yo soy el que doy, yo soy el que suelvo y yo soy el que quito los pecados. Prácticamente se nombró como el que perdona los pecados. Si vamos más adelante vamos a mirar para que vea que los papas, ellos creen que perdonan pecados con algunas indulgencias y algunas cosas. Incluso le firman hasta papeles a la gente, le firman indulgencias y la gente se va creyendo que tienen el cielo ganado, que tienen todas las cosas ganadas, que van derechitos para el cielo y viven fornicando, viven la vida sabroso, viven la vida tomando y haciendo de las suyas, y porque tienen unas indulgencias firmadas por el Papa, entonces ya tienen la salvación ganada. No importa lo que hagas aquí en la tierra, por estas indulgencias eres perdonado. ¿Cuántas cantidades de dinero has tenido que pagar para que esas cosas sucedan? Si la salvación fuera así, realmente todo el mundo juntara el dinero para ir a comprar esas indulgencias para poder ser salvo. De verdad que eso no es así. La Biblia habla así donde leímos ahorita que el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es la fe en Jesucristo. Este hombre, Inocencio III, y se llamó Supremo Soberano de la Iglesia y del mundo.
Y él dijo, tengo derecho de poner reyes y quitar reyes, colocar cargos y quitar cargos. Se autonombró soberano de la iglesia y del mundo. Este hombre sí estaba en lo suyo. Él dijo que todas las cosas que están en el cielo y en la tierra estaban sujetas al vicario, o sea, al papa en ese momento. Todas las cosas que estaban en el cielo y en la tierra estaban sujetas al vicario. Yo creo que hay uno que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, la Biblia lo dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No delante de un simple hombre, sino delante de Jesucristo, que es el autor de la vida, que es el dueño de todas las cosas. Entonces, qué irracionable es esta persona para tener que decir todas estas cosas. Y todos los reyes de Europa y en ese tiempo tuvieron sujetos. De ahí en ese momento en que él se nombra y dice que él es el que manda en la iglesia y en el mundo, los reyes estuvieron sujetos de ahí para adelante a los papas. Los papas decían, quito este rey, coloco este rey en Europa, en Francia y en todos estos lugares, en Italia, los reyes eran puestos y quitados por los papas. Al que no le gustaba, venga, bájese de ahí que voy a colocar a Julano que está conmigo. Eso es como cuando vas aquí de pronto y gana un alcalde y hay un gabinete en el gobierno, entonces ya el hermanito dice, no, pero si no gana el candidato mío me tengo que ir porque ya él viene y viene con su cúpula, viene con su gente. Así también era este asunto acá. Entonces, cuando él llegaba, llegaba con su gente y la colocaba ahí para hacer lo que quisiera hacer con el imperio y con la iglesia. Entonces, el que le estorbaba lo sacaba y colocaba a otro también. Este fue el que estableció la confesión, eh, como se había proclamado Dios. Este era el que estableció la confesión. Él se había proclamado como el representante o como el que estaba en el puesto de Dios aquí en la tierra. Entonces estableció lo que es la confesión. Todos tienen que venir a mí, confesar mis pecados y yo los declararé. Si tienen que hacer tantas cosas o tienen que pagar tanto dinero para que puedan ser salvos, pero tienen todos que venir a mí a confesarme mis pecados. ¿Quién dijo que un ser humano tiene que arrodillarse delante de otro hombre y confesarle los pecados? La Biblia dice, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios Jesucristo. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a ir sino solamente a Jesús? Jesucristo es el que nos escucha y es el que tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados. Cuando la gente se quedaba asombrada porque este hombre hablaba, Jesús hablaba y le decía, no le decía eres sano, sino tus pecados te son perdonados. Decía, ¿por qué? Si solamente Dios tiene potestad de perdonar pecados, decía la gente. Pero es que realmente Él es Dios y cuando Él decía esto era porque Él sí lo puede hacer. Pero un simple hombre que me vaya a decir a mí tus pecados te son perdonados, no, imposible. El único que perdona pecados es Dios. Es el único que perdona pecados. A mí ningún hombre puede venir a decirme que tus pecados te son perdonados. Si el Señor me perdona, bueno, Él es el que perdona pecados. Este fue el que prohibió la lectura de la Biblia, imagínense. O sea, para tener a toda la gente sometida a él y sometida a su gobierno, prohibió la lectura de la Biblia. Escondió la Biblia, la guardó y eso duró por muchos años así. La gente en la ignorancia, creyendo que todas estas cosas que este hombre estaba haciendo, porque ya no había acceso a las escrituras, ya no había acceso a la palabra de Dios, entonces tenían que creer todo lo que sacaban ellos y todos los documentos que escribían todas estas personas y eso era lo que se podía leer. Este fue el que ordenó la matanza de los supuestos llamados herejes. Para ellos los herejes eran los que leían la Biblia. Ordenó la matanza de toda esta gente porque él leía en la Biblia, no podían encontrar a nadie leyendo la Biblia ni profesando que Jesucristo era Dios, porque como ya él se había declarado como Dios en la tierra, entonces no aceptaba que nadie más adorara a otro, sino que lo adoraran a él. Entonces, esto era muy complicado en ese momento y ellos decían que los que leían la Biblia eran unos herejes, los que se iban en contra de las cosas y daban cuenta de atrocidades que hacían porque todas estas
cosas, castigaban duramente al que leía la palabra de Dios. Durante este papado se celebró la noche de San Bartolomé. Quizás ustedes han escuchado hablar de la noche de San Bartolomé, donde hubieron borracheras, orgías, celebrando matanza de más de 1 millón de cristianos. Pero en esa noche dice la historia que murieron más de 30.000. Dice que hicieron un festín toda esta gente pensando que habían tenido una victoria y que lo hacían en nombre de Dios porque habían acabado con todos los herejes, pero realmente eran cristianos que creían en la palabra de Dios, que leían la Biblia, que estaban en contra de todas las cosas que hacían los papas y que hacía ese gobierno. Entonces ellos hicieron, fue una fiesta donde habían orgías y todas estas cosas. Eso fue completamente una noche terrible. El 1294 aparece un tal Bonifacio octavo. Bonifacio octavo, este dijo que declaró que para la salvación de todas las personas es necesario que estén sujetos al Papa. O sea que fuera de Roma, de la iglesia de Roma, del Papa, no había salvación. Otra locura. La salvación está en Jesucristo. La Biblia nos habla y nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Entonces no puede venirme un hombre a decir a mí, a declarar que solamente el que esté sujeto al Papa puede alcanzar la salvación. Eso es una real mentira. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso era lo que decía. Entonces, terrible esto que decía este hombre. Juan 23, llamado el peor criminal de la historia papal. En 1410, Juan 23 fue llamado el peor criminal de la historia papal. Llamado el más depravado de los papas, dice la historia que tenía más de 200 amantes, doncellas, mujeres, monjas, casadas, señoritas, y la que se le resistía, dice la historia, que la violaban. Era algo atroz, las atrocidades que hacía con todas estas mujeres, la que se le resistía la violaba, y como si fuera poco, era homosexual. Imagínense que todavía, ojalá no publiquen esto, pero todavía por ahí hay algunos que tienen sus cuestiones dudosas y bien dudosas, señores, porque no sabemos qué está pasando. Ocultamente hay cosas que nosotros ahorita no sabemos, pero que están pasando. Este hombre era terrible en su vida. Las mujeres que seducía y no lo aceptaban, entonces las mandaba a agarrar, las traía, las violaba, y como si fuera poco era lo que ya les dije. Negaba la existencia de una vida futura y en la salvación. O sea, negaba la existencia, que va a existir el cielo, que va a existir una vida futura, que va a existir después de muerto, como dicen muchos inconversos por ahí. La vida se acabó. Este hombre no creía en el Evangelio, no creía en Dios, no creía en la salvación, no creía en nada de esto, y estaba en el papado. Terrible. Entonces, nosotros vemos todas estas historias y nos cuesta creer que una persona de esta magnitud pudiera estar ya ahí ocupando un cargo tan importante en la iglesia. Entonces ya ahí se empezaba a vislumbrar muchas cosas, la gente empezaba a averiguar qué está sucediendo, por qué esto está pasando, la gente empezaba también a razonar, a mirar, y algunos que tenían la Biblia escondida empezaban a leerla, empezaban a escudriñarla y se daban cuenta que lo que esta gente estaba haciendo no estaba bien. En 1447, bueno, ya tengo las 7:50. 1447, Nicolás V, autorizó al rey de Portugal que hiciera
guerra contra los negros en África y se los hiciera esclavos. O sea, tráete esos negros que no valen nada, esos negros no tienen alma, esa gente no tiene sentimiento, no tiene nada. Váyase allá, ármese, llévese, tráigame todos esos negros para acá que necesitamos colocarlos como esclavos. Este hombre era malvado también, Nicolás, ese es Nicolás V. Y en 1448, Pío II, dice la historia que este tuvo decenas de hijos bastardos también, o sea que la corrupción siguió hasta ese tiempo. Dice que vamos en el 1448 y esa corrupción desde el 800, desde el 600 después de Cristo, la corrupción era terrible, porque gente que no conoce a Dios, gente que vive como quiere y vive en un gobierno humano, pero gracias a Dios nosotros de la iglesia del Señor tenemos clara la palabra de Dios, tenemos claro el fundamento de la palabra de Dios, sabemos en quién estamos cimentados y sabemos por qué podemos alcanzar la salvación, que la salvación se alcanza por la fe, creer en Jesucristo, obedecer su palabra, ser bautizados en el nombre de Jesús y de esta manera podemos obtener la salvación. Se gastaba este Pío II, dice la historia que este tuvo decenas de hijos, como les dije, y se gastaba de decirle a la gente cómo conquistaba los medios, los métodos de conquista que tenía con todas las mujeres que tenía en ese momento. Estimulaba, imagínense, a los jóvenes al desenfreno sexual y enseñaba cómo hacerlo. O sea que este hombre era terrible, que agarraba y reunía a los jóvenes y les enseñaba cómo seducir las mujeres y cómo hacer todo lo que hacía hasta ese momento. Esto era completamente una atrocidad. Sisto IV dice, este decretó que pagando dinero se podían sacar las almas del purgatorio. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Todavía existe, aunque muy poco, porque ya la gente no cree mucho en esto. Yo tuve un tío que él todos los años iba ahorrando y tenía sus bolsitas de plata para llevárselas, yo no sé qué santo, para que le sacaron y libertara a Julano de tal que estaba por allá, no sé en dónde, yo no sé cómo hacían esto, nunca fui de la iglesia católica, nunca fui de esta gente, no conocía muy bien todas estas cosas, pero ahora que me estoy dando cuenta lo que sucedía con la iglesia desde el principio hasta ahora, he entendido muchas cosas de lo que pasaban en mi infancia. Este decretó que pagando dinero se podían sacar las almas del purgatorio. O sea, denme unas cuantas monedas y ahí miramos a ver qué hacemos para sacar aquellas almas que están en el purgatorio, porque si no pueden durar 40, 30 y 50 años ahí. No es bueno que estén ahí, eso era lo que decían. Entonces, qué bueno es que usted pague por ese familiar que tiene allá, que está pereciendo, que está gritando, que se está lamentando, que está, incluso hubo uno que nombró un vocero para que predicara en las calles y le dijera, porque tenían que construir la basílica ahí, todavía no tenían el dinero recaudado para construir todo esto, sino que lo iban a sacar al pueblo. Entonces contrató a uno para que hablara y con un megáfono empezara, porque cuando eso no sé qué existiría, pero quizás en voz alta predicaba y decía, paga las indulgencias para que saque a Julano, a tu familiar de allá donde está, que está pereciendo, que está en esto, que está en lo otro, que se está ahogando en la pena porque tiene un familiar. Escucho la voz, decía, y así dice la historia, escucho la voz de un familiar tuyo que dice que por favor pagues para que lo saque de allá, porque tal, esto era una completa mentira que se inventaron, porque ¿qué hombre puede sacar a otro si se fue al infierno? Si se fue en pecado, se murió en pecado. La Biblia habla acerca de esto y dice que para el lado que el árbol cayere, ese será su lugar. O sea, si el árbol cayó en el pecado se quedó. Pero si el árbol cae en Cristo, yo creo que en Cristo se queda para siempre. Entonces eso es lo bueno. A causa de esto se hizo
un hombre poderoso económicamente, porque imagínense con todas estas cosas que decían y todo esto, cualquiera buscaba sus monedas y su dinero para poder sacar a un familiar de allá. Hizo, eh, hizo también cardenales a 8 de sus sobrinos. Este hombre era tremendo, tuvo toda su familia prácticamente ahí al servicio de él para poder así continuar todo esto. No sé aquí, hermanos, vamos a dejar hasta aquí entonces porque tenemos como que las 7:56. Nosotros tenemos toda una vida por delante, hermanos, para estudiar todos estos temas, para mirar, para ir poco a poco. No quería dejarlos con esto porque igual es importante que ustedes lo sepan, de verdad que bueno que sepamos todas estas historias para que miremos a ver. La iglesia, le quiero aclarar algo, la iglesia hasta entonces era la iglesia, no era iglesia cristiana, no era iglesia católica, no era iglesia nada, era iglesia. Entonces la iglesia se componía de todo esto, ya nosotros vamos a encontrar acá una reforma que es la vida de Martín Lutero y todo lo que nosotros tenemos ahí, una historia larguísima también de todos estos hombres, los grandes reformadores de la iglesia. Entonces ya de ahí en adelante vamos a ver la división que hay entre la iglesia católica y la iglesia cristiana que invadió Europa y todas estas partes hasta que llegó a Estados Unidos. Estados Unidos entonces empieza todo este movimiento y el protestantismo que es perseguido y todo esto. Entonces, hasta que lleguemos aquí Hermano Javier. al año en que estamos. Hermano Javier. Dios le bendiga, Madame Lilian. Sí, dígame. Dios le bendiga. Amén. Una pequeña aclaración, porque veo que hay muchos hermanos que no habían asistido en las anteriores reuniones. Usted lo había dicho por allá hace como 3 reuniones. Los grupos, siempre hubo grupos cristianos que creyeron en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la unicidad de Dios y en la Perfecto. doctrina fundamental de los apóstoles. Esos grupos que creían en la unicidad de Dios, que no se llamaban pentecostales, ¿no? No, nunca. Sino cristianos. Simplemente cristianos. Esos cristianos que creían en lo que nosotros creemos en la doctrina apostólica fueron expulsados del concilio de Nicea en el año 330 y pico, por allá después de Cristo. O sea que, 323. sí, que usted lo había dicho hace unos viernes anteriores, y entonces yo estoy tratando aquí de recordarlo para que quede claro que durante toda esta época los verdaderos cristianos confesionales, o sea, que confiaban en las doctrinas de los apóstoles, confesaban las doctrinas de los apóstoles como la unicidad de Dios y la recepción del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y la vida santa y el advenimiento de Cristo, no comulgaban con la Iglesia Católica porque, pues, que, por supuesto, las diferencias doctrinales eran abrumadoras. Yo le decía ahorita a Lilian, y la historia trató de esconderlos. Por ejemplo, si usted lee un libro de historia de Colombia, 100 años después no van a decir por ningún lado que había un grupo aquí de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Si usted lee el libro de historia, dice religión católica en su gran mayoría y porcentajes protestantes. Nos tratan de esconder que no existíamos. Entonces, cuando llegó la Reforma Protestante, tampoco pertenecimos a esos grupos porque la gran diferencia que tenemos con los protestantes y con los católicos fundamentalmente es la doctrina de la unicidad. Perfecto, sí, señor.